just wanted sleep. Durante un año entero, este hombre no ha podido dormir y poco a poco su cuerpo y su mente se han ido deteriorando. Todos a su alrededor piensan que está loco, pero ¿es real lo que le sucede o es solo producto de su mente agotada? La película comienza presentando a Trevor Resnick, a quien se ve extremadamente cansado durante la noche en su casa. Ya entrada la madrugada se muestra cómo sale en su camioneta hasta llegar a la orilla del mar. Allí se detiene, baja del vehículo y extrae un cuerpo envuelto en una alfombra para arrojarlo al agua. Sin embargo, en ese intento la alfombra se abre de forma inesperada y deja el cadáver al descubierto. Luego de arrojar el cuerpo, una persona aparece detrás de él y le apunta directamente al rostro con una linterna mientras le pregunta quién es. Trevor, con un aspecto demacrado y asustado, se limita a mirarlo sin decir nada. A continuación se observa a Trevor lavándose cuidadosamente las manos y de repente se queda mirando fijamente su reflejo en el espejo mientras recuerda la pregunta ¿quién eres? En ese momento un recuerdo aparece en su mente, un instante compartido con una mujer en la cama. No obstante, regresa enseguida a la realidad y nota lo extremadamente delgado que está al punto de que sus huesos se marcan cada vez más bajo la piel. Posteriormente se dirige a su habitación donde se encuentra acostada la mujer en la que estaba pensando. Se trata de Stevie, quien entre risas le comenta que si adelgaza un poco más va a terminar por desaparecer. A pesar de que ella se le insinúa y lo invita a quedarse a dormir a su lado, él solo responde que está cansado y que debe marcharse. Ahora se le ve en su lugar de trabajo, una fábrica donde se ha desempeñado como maquinista desde hace ya varios años. En ese entorno aparece su supervisor para lanzarle una advertencia en tono amenazante, asegurándole que se encuentra en su lista negra. Poco después, la escena se traslada a los vestidores. Allí Trevor convive con sus compañeros, compartiendo bromas y risas que sugieren la existencia de un buen ambiente laboral a pesar de las tensiones con su jefe. Más tarde, Trevor se acerca a la cafetería para tomar una taza de café, pero su semblante sigue luciendo pálido y profundamente agotado. Este estado físico llama la atención de Marie, la camarera, quien se interesa por su bienestar y le pregunta si se siente bien. En un tono bromista, ella comenta que si continúa adelgazando de esa manera terminará por desaparecer, sugiriéndole además que debería descansar mucho más. Trevor reacciona con un comentario coqueto preguntándole cómo hace ella para lucir tan bien durmiendo tan pocas horas, a lo que Marie con una sonrisa responde mencionando que lo percibe como alguien muy solo, aunque aclara que no hay nada de malo en ser un hombre solitario. Al caer la noche, Trevor se encuentra en la soledad de su casa, viendo las noticias sobre un huracán mientras intenta concentrarse en la lectura de un libro. De repente, el agotamiento lo vence y se queda dormido por unos breves segundos. Sin embargo, al soltar el libro, el sonido del golpe contra el suelo lo despierta de manera inmediata. Más tarde, Trevor vuelve a subirse a la balanza, como suele hacer con frecuencia. Sin embargo, esta vez el número que marca es de tan solo 56 kilos, confirmando que su estado físico se vuelve cada vez más preocupante. Después de pesarse, comienza a limpiar una mancha en el suelo del baño, pero se detiene al notar que se ha quedado sin cloro. Debido a esto, decide escribir una nota y pegarla en la heladera para recordar que debe comprar más producto de limpieza. Luego se ve a Trevor en su lugar de trabajo, donde repentinamente es llamado por Furman a su oficina. Al encontrarse con él, este le expresa su profunda preocupación por su apariencia, señalando su aspecto extremadamente cansado y su delgadez. Furman le ofrece ayuda y le pregunta si necesita ver a un médico o si le sucede algo personal, llegando incluso a insinuar si está consumiendo drogas. Trevor, visiblemente molesto, niega cualquier consumo antes de intentar marcharse, aunque Furman lo detiene y le exige que se realice un análisis de orina. Esta situación lo deja frustrado, por lo que sale al estacionamiento, se sube a su camioneta y enciende un cigarrillo. De repente se queda dormido por unos segundos hasta que un hombre que descansa en otro auto le habla y lo despierta. Ambos inician una charla sobre el trabajo, pero Trevor vuelve a quedarse casi dormido. Es entonces cuando el compañero se acerca, se presenta como Iván y lo despierta nuevamente. A continuación, Trevor llega a su casa y se acuesta junto a Stevie, quien se desempeña como trabajadora sexual. Sin embargo, él le aclara de inmediato que no puede hacer nada debido a que se siente demasiado cansado. Ella intenta tranquilizarlo diciéndole que no pasa nada y que a cualquiera puede afectarle el insomnio, aunque Trevor le confiesa entonces que lo suyo no es un problema pasajero ya que no ha podido dormir desde hace un año. Al escucharlo, Stevie lo mira con profunda preocupación mientras él le explica que ya ha intentado todo tipo de métodos para conciliar el sueño, pero sin éxito alguno. Al
Al día siguiente, Trevor regresa a su trabajo y allí divisa a Iván, el hombre que había conocido previamente en el estacionamiento. Lo observa con mucha atención hasta que ese extraño sujeto le hace una seña amenazante, como si fuera a asesinarlo, lo cual deja a Trevor asombrado y lo obliga a retroceder bruscamente. Ese movimiento provoca que presione un botón por accidente y encienda una máquina que otro compañero estaba reparando. La maquinaria comienza a funcionar con sus cuchillas activas, haciendo que el brazo del trabajador se acerque peligrosamente a ellas. Aunque Trevor y el resto de los empleados intentan apagarla, no lo logran a tiempo. La máquina termina cortándole el brazo al hombre, mientras los gritos de dolor llenan el lugar y todo el entorno se convierte en un caos absoluto. Tras el accidente, Trevor se dirige al baño para lavarse las manos, pero de repente siente unas ganas intensas de vomitar y lo hace, dejando en evidencia que su estado físico ha empeorado y que ahora ha perdido 3 kilos más. Ahora se observa a Trevor cenando en absoluta soledad mientras sostiene entre sus manos una advertencia por falta de pago de los servicios. La situación le genera una gran preocupación, por lo que toma papel y lápiz para escribir una nota y pegarla en la heladera, con el fin de recordarse a sí mismo que debe realizar el pago más tarde. Sin embargo, al acercarse, su mirada se cruza con la nota que había dejado anteriormente. Al revisarla con mayor detenimiento, descubre con desconcierto que en ella no hay palabras ni recordatorios escritos, sino únicamente un dibujo del juego del ahorcado, lo cual lo deja profundamente intranquilo y confundido. Poco después, Trevor se dirige a pagar el alquiler a la señora Shrike, la dueña del edificio, quien lo recibe con evidente alegría. Trevor aprovecha el encuentro para preguntarle si ha visto a alguien merodeando por el lugar o si ha notado alguna actividad extraña recientemente. No obstante, ella se muestra confundida y le asegura con firmeza que no ha visto nada fuera de lo común. Al día siguiente, en la fábrica se lleva a cabo una reunión oficial para investigar el accidente que provocó que Miller perdiera su brazo. Durante el encuentro, un investigador interroga a Trevor para esclarecer cómo ocurrió la tragedia. Él explica que presionó el botón accidentalmente debido a que se distrajo con Iván, el nuevo soldador que, según su versión, había llegado para reemplazar a Reynolds tras su arresto. Esa afirmación genera una gran confusión entre los presentes, quienes comienzan a preguntarse de qué Iván está hablando, ya que aseguran que el soldador sigue siendo Reynolds. Afirman que este nunca fue arrestado y que no existe ningún Iván trabajando en la empresa, lo que deja a Trevor aún más desconcertado. Ante la duda, se levanta para mirar a través del vidrio y comprueba que, efectivamente, el soldador sigue siendo el mismo de siempre. En ese momento, el investigador le pregunta con suspicacia si ha sufrido algún golpe reciente en la cabeza. A continuación, Trevor se dirige a la cafetería, donde se encuentra con la camarera. Ambos coquetean mientras ríen juntos y comienzan a conversar sobre sus planes para el Día de la Madre. Ella le comenta que pasará esa fecha especial con su hijo, mientras que Trevor le confiesa que él irá solo al cementerio. Esto da lugar a una charla íntima sobre sus madres fallecidas, en la cual Trevor recuerda cómo fue él quien eligió el vestido de su madre para el entierro, ya que pudo imaginarla comprándolo ella misma. El relato conmueve profundamente a la mujer, quien finalmente decide invitarlo a pasar la tarde junto a ella y su pequeño hijo. Luego, Trevor regresa a su puesto de trabajo, pero esta vez percibe claramente que todos sus compañeros lo observan con una mezcla de desconfianza y recelo debido al incidente anterior. Más tarde, ya en el área de los vestidores, algunos de los trabajadores comienzan a hacer bromas pesadas sobre el supuesto arresto de Reynolds, basándose en la versión que Trevor había dado en la reunión, lo que provoca que la situación se tense de forma inmediata. Uno de sus compañeros se enfurece, se le acerca para encararlo directamente y le recrimina con dureza su comportamiento errático, lo culpa de todo lo que ha sucedido y le deja muy claro que tras el accidente nadie lo quiere allí ni confía en él dentro de la empresa. Al terminar su jornada laboral, Trevor se dirige a buscar su camioneta para volver a casa, pero en ese preciso instante ve pasar un auto rojo a toda velocidad. El conductor es nada menos que Iván, el hombre que todos insisten en que no existe. Sorprendido y profundamente confundido por su presencia, Trevor decide seguirlo en su propio vehículo hasta que logra alcanzarlo. Al emparejarse con él, le grita que en la empresa necesitan hablar con él. Sin embargo, Iván se limita a responderle que lo siga, guiándolo de esa manera hasta que ambos terminan llegando a un bar. Una vez allí, piden unos tragos y comienzan a conversar sobre el trabajo hasta que Iván, en un tono bromista, le muestra su mano derecha. Al hacerlo, deja ver que le faltan varios dedos y asegura con naturalidad que los reemplazó utilizando el dedo pulgar de su pie. Luego, la conversación gira hacia el accidente laboral. Iván afirma con rotundidad que nada de lo ocurrido fue culpa suya. Poco después, se levanta y se marcha del lugar, olvidando su billetera en la mesa. Al revisarla, Trevor encuentra una pequeña fotografía en la que aparecen Iván y Reynolds juntos, posando sonrientes mientras disfrutan de un día de pesca. Trevor llega a su casa ya de madrugada, manteniendo la foto todavía apretada entre sus manos. Sin pensarlo demasiado, decide llamar a Reynolds para preguntarle si se está divirtiendo con todo lo que está planeando en su contra. Sin embargo, Reynolds le responde con un tono serio y cargado de amenaza, advirtiéndole que tenga mucho cuidado y asegurándole que muy pronto se arrepentirá de lo que está haciendo.
A continuación, Trevor se dirige a la cocina y observa en la heladera el mismo papel con el dibujo del ahorcado. Sin embargo, esta vez nota con horror que las últimas dos letras han sido completadas con una E y una R. El hallazgo lo altera de inmediato, por lo que sale rápidamente de su casa en busca de Stevie. Al llegar, ella le comunica que en ese momento se encuentra acompañada de un cliente. Ante esa respuesta, Trevor se sume en la desesperación y la angustia por todo lo que está viviendo, aunque finalmente decide no insistir y dejarlo pasar por el momento. Más tarde, Trevor le relata a Stevie con detalle todo lo que está sucediendo en su vida. Le explica minuciosamente lo ocurrido en la fábrica y cómo los eventos parecen haberse escapado por completo de su control. También le habla sobre su profunda confusión y la creciente preocupación que sintió al descubrir las dos letras nuevas en el papel pegado en su heladera, dejando en claro que se encuentra en un punto donde ya no es capaz de distinguir qué es real y qué es producto de su imaginación. Al día siguiente, coincidiendo con el Día de la Madre, Trevor acompaña a Marie y a su hijo Nicholas a un parque de diversiones. En un momento dado, ella le pide que les tome una fotografía, pero Trevor se queda inmóvil durante unos segundos debido a que el gesto le evoca recuerdos de su propia infancia. Más tarde, mientras pasea a solas con el niño, Nicholas le pregunta cómo conoció a su madre y si tiene intenciones de volver a salir con ella. Trevor, por su parte, le confiesa que su propio padre lo abandonó cuando era pequeño, pero que siempre guardó un profundo aprecio y valoración por su madre. Posteriormente, deciden subirse los tres a una atracción de terror, un recorrido plagado de luces parpadeantes y figuras espeluznantes. Todo parece marchar con normalidad hasta que, de forma repentina, Nicholas comienza a convulsionar. Trevor reacciona con rapidez y sale del juego cargando al niño en sus brazos, invadido por el miedo y la incertidumbre. Al encontrarse con Marie, ella logra tranquilizarlo explicándole que su hijo padece epilepsia y que las luces estroboscópicas del juego fueron las que desencadenaron la crisis. Finalmente, Trevor los lleva a ambos de regreso a su hogar. Una vez allí, Marie lo invita a pasar para tomar algo. Mientras permanece en el interior, él comienza a observar con minucioso detalle diversos objetos. Un frasco sobre la mesa, un reloj y un muñeco, como si algo en ellos le resultara extrañamente familiar. En ese instante, Marie le pregunta por qué siempre deja propinas tan generosas en la cafetería y le aclara que si su intención es salir con ella, simplemente debe invitarla. Más tarde, Trevor nota que ella ha terminado su copa de vino y se ofrece a buscar más. Sin embargo, en ese preciso momento mira la hora y se percata de que es la 1:30, exactamente la misma hora que marcaba el otro reloj. Al acercarse a la heladera, descubre con asombro un papel amarillo con el dibujo de dos personas representadas con palitos, una imagen muy similar a la que él mismo tiene pegada en su propia heladera. Posteriormente, al llegar a su casa, comienza a buscar de forma desesperada la nota del juego del ahorcado. Cuando finalmente logra encontrarla, se da cuenta de que las letras restantes permiten completar la palabra madre. Este hallazgo le evoca intensos recuerdos del pasado y lo impulsa a revisar sus álbumes de fotos familiares. Allí descubre una imagen junto a su madre que guarda un parecido perturbador con la fotografía que Marie se había tomado con su hijo en el parque de diversiones. Al día siguiente, Trevor acude a su trabajo y mientras se encuentra reparando una máquina, nota la presencia de Miller. Decide acercarse para ofrecerle una disculpa sincera por el accidente ocurrido tiempo atrás. Miller, con una actitud calmada, acepta sus disculpas y le explica que, a pesar de haber perdido el brazo, recibió una buena indemnización económica, asegurándole que no guarda ningún tipo de rencor hacia él. Luego, Trevor regresa a su puesto y continúa trabajando en la máquina que estaba reparando. Sin embargo, al introducir el brazo para conectar unos cables, el mecanismo se enciende de forma repentina. Trevor queda atrapado y comienza a gritar desesperado pidiendo ayuda, convencido de que va a perder el brazo al igual que Miller, aunque nadie parece escucharlo en ese instante. Tras unos segundos de angustia, logra trabar la maquinaria con una llave y de inmediato llega un compañero que lo ayuda a liberarse, dejando a Trevor en un estado de shock absoluto. En medio de la confusión, comienza a gritar preguntando quién activó la máquina y quién está intentando vengarse de él, mientras todos los presentes le aseguran que nadie tocó el panel de control. Reynolds interviene y le dice con firmeza que todo es producto de su imaginación. Alterado, Trevor revisa su billetera buscando frenéticamente la foto en la que aparecía junto a Iván, pero al no encontrarla y continuar fuera de control, su jefe, agotado por su comportamiento errático, se enfurece y lo despide en el acto. Al regresar a su departamento, Trevor nota que le han cortado la electricidad por falta de pago. Toma una linterna y comienza a buscar la fotografía de forma desesperada por toda la habitación, hasta que de repente descubre con horror que de la puerta de su heladera comienza a brotar un rastro de sangre. Luego, Trevor se dirige al bar donde se había encontrado previamente con Iván, pero al llegar nota que el hombre no se encuentra allí. De inmediato entra al baño y comienza a lavarse las manos compulsivamente con desinfectante. Poco después se encamina al departamento de Stevie, a quien encuentra con el rostro visiblemente golpeado. Trevor se muestra muy preocupado al verla en ese estado, pero ella intenta restarle importancia diciéndole que son simplemente los riesgos de su oficio. Posteriormente se acuestan juntos y en ese momento de intimidad Stevie le comenta que está considerando seriamente dejar ese mundo que tanto daño le causa
para quedarse únicamente con él si es que él así lo desea. Trevor le responde con sinceridad que le gustaría mucho que ella tomara esa decisión. Más tarde, Trevor regresa a su propio departamento que continúa sin suministro eléctrico, por lo que se ve obligado a encender una vela. De repente nota que alguien intenta abrir su puerta desde afuera, lo que lo asusta y lo lleva a prepararse para defenderse de un posible ataque. Sin embargo, al abrir la puerta descubre que se trata de la señora Shrike, quien solo ha venido a reclamarle por una gotera en su techo que, según ella, proviene directamente del departamento de él, algo que Trevor niega rotundamente, asegurando que allí no hay ninguna filtración. Cuando la mujer se retira, Trevor se dispone a inspeccionar el lugar y nota que efectivamente hay una gotera que proviene de su heladera. Junto a ella descubre la nota del juego del ahorcado, que esta vez contiene más letras completadas permitiéndole descifrar la palabra Miller. Impulsado por este hallazgo, decide ir a visitarlo de inmediato. Una vez allí, le cuenta que ha sido despedido y que tras el accidente original, él mismo casi sufre uno similar. Trevor está convencido de que alguien busca vengarse por lo ocurrido, por lo que acusa a Miller de haber entrado en su casa y de estar acechándolo. Ante tales acusaciones, Miller se ríe de él, lo insulta, lo golpea y finalmente lo echa de su propiedad por la fuerza. Al salir de la casa, Trevor divisa a Ivan en su auto rojo y comienza a perseguirlo frenéticamente. Cuando Ivan se salta un semáforo en rojo, Trevor decide hacer lo mismo, lo que casi provoca una colisión. Mientras intenta memorizar la chapa de la patente, nota de repente que alguien viaja en el asiento del acompañante junto a Ivan. Esta distracción hace que casi choque contra una casa rodante, perdiendo definitivamente de vista al vehículo rojo en medio del trayecto. Luego, Trevor se dirige a la agencia de tránsito con la firme intención de obtener información sobre Ivan a través de la patente de su auto, llegando incluso a hacerse pasar por un amigo cercano para intentar conseguir los datos de. Sin embargo, el empleado le deniega la información y le explica que esos registros solo pueden entregarse en caso de accidente y bajo la intervención de la policía. Le aclara que en su situación actual no existe ninguna lesión ni delito que justifique revelar dicha información privada. Al comprender que solo brindan datos ante un siniestro, sale a la calle y se le cruza por la mente la drástica idea de arrojarse bajo un vehículo para provocar un accidente y posicionarse como la víctima. Aunque deja pasar los dos primeros autos por falta de valor, cuando se aproxima el siguiente vehículo, Trevor finalmente se lanza a la calzada. Es atropellado brutalmente, sale despedido por el impacto y cae pesadamente sobre el asfalto. A continuación, con el pie lastimado y caminando con gran dificultad, Trevor se dirige a la comisaría. Allí declara que un auto lo atropelló y se dio a la fuga, aportando la patente de Ivan para que la policía inicie su búsqueda. Tras realizar las investigaciones pertinentes, los agentes localizan el vehículo, pero descubren un detalle fundamental. El auto está registrado a nombre del propio Trevor, quien tiempo atrás había denunciado su robo. Ante esto, la policía le advierte con severidad que realizar una denuncia falsa constituye un delito grave. Ante esa situación, Trevor entra en pánico y sale corriendo de la comisaría. Logra escapar de los agentes y llega hasta una zona de vías de tren, donde decide esconderse en una alcantarilla, lo que finalmente hace que los policías pierdan su rastro. Cuando cae la noche, Trevor sale de su escondite, sube a su camioneta y se dirige a su departamento. Sin embargo, antes de bajar del vehículo, nota que la policía está en la puerta buscándolo, por lo que decide desviarse hacia la casa de Stevie. Al encontrarse con ella, cae al suelo completamente agotado y herido. Stevie lo ayuda a levantarse, le cura las heridas y le pregunta qué le ha sucedido. Trevor le cuenta que tuvo un accidente y admite que fue culpa suya por no mirar al cruzar la calle. Ella se muestra comprensiva, le permite quedarse en su casa y le presta ropa de algunos de sus clientes para que pueda descansar allí. A continuación, Trevor ve en la habitación las botas de Ivan y una foto en la que aparece pescando junto a Reynolds. Esto lo altera profundamente y lo lleva a exigirle explicaciones a Stevie. Ella, desconcertada, le dice que esa foto se la entregó él mismo y que nunca pensó que hubiera algo extraño en ella, además de no entender por qué reacciona así. Stevie le asegura que en la imagen solo están Reynolds y el propio Trevor, insistiendo en que no existe ningún Ivan. Ante la creciente agresividad de Trevor, ella termina por golpearlo y le exige que se vaya de su casa de inmediato. Sin saber a dónde ir, Trevor llega a la cafetería y allí se encuentra con una camarera nueva. De inmediato le pregunta por Marie, pero ella le responde con seguridad que nunca ha trabajado nadie con ese nombre en el lugar y que siempre ha sido ella quien ha ocupado ese puesto. Además, le aclara que él siempre iba solo, que nunca hablaba con nadie y que solía quedarse sentado durante horas mirando fijamente su taza de café en absoluto silencio. Al salir de allí, Trevor se sube a su camioneta y vuelve a divisar a Ivan, por lo que, sin dudarlo, comienza a perseguirlo hasta que este llega a su destino. Para su sorpresa, el lugar resulta ser nada menos que el edificio de departamentos de Trevor, donde Ivan baja del auto acompañado por Nicholas. Trevor desciende rápidamente con la firme intención de ayudar al niño y al entrar a su departamento encuentra a Ivan en el baño afeitándose. Le pregunta con desesperación dónde está Nicholas, a lo que Ivan le responde con frialdad que no actúe como si no supiera que el niño ya está muerto. Al escuchar esas palabras, Trevor pierde el control y comienza un violento forcejeo con Ivan hasta que logra arrebatarle la cuchilla, terminando por cortarle el cuello. De inmediato corre hacia el baño para buscar a Nicholas, pero al abrir la cortina de la bañera descubre que no hay nadie allí. Luego se dirige a la cocina y ve la heladera cubierta de sangre, observa el juego del ahorcado sin prestarle mayor atención y finalmente se anima a abrir la puerta del electrodoméstico. En su
su interior solo encuentra pescado podrido, un hallazgo que le evoca súbitamente el recuerdo de cuando solía ir a pescar junto a Reynolds. A continuación, la historia regresa al inicio de la película cuando Trevor arroja al agua el cuerpo de Ivan envuelto en una alfombra. Sin embargo, al lanzarlo, el bulto comienza a desenrollarse y al terminar de hacerlo queda claro que no hay ningún cadáver en su interior. En ese preciso momento, alguien aparece detrás de él con una linterna y le pregunta quién es. Al darse la vuelta, Trevor descubre que esa persona es el propio Ivan. Finalmente, Trevor regresa a su departamento y se queda mirando fijamente su reflejo en el espejo, recordando la primera nota que decía: ¿Quién eres tú? Al intentar responderla, la historia nos transporta hacia el pasado. Allí se le ve con un aspecto saludable y común, usando lentes oscuros y conduciendo su auto rojo en un semáforo que permitía que Nicholas y su madre cruzaran la calle. Trevor los atropella repentinamente. Tras el impacto, detiene el auto por un instante, mira hacia atrás y ve el cuerpo del niño en el suelo junto a su madre, que llora desconsolada. A pesar de lo ocurrido, decide darse a la fuga. Al revivir ese recuerdo, Trevor comienza a llorar desesperadamente por la enorme culpa que ha cargado durante todo este tiempo. Luego toma el papel del juego del ahorcado y completa la palabra final, que resulta ser asesino, reflexionando que finalmente ha llegado el momento de pagar por lo que hizo. A continuación, Trevor comienza a hacer sus maletas cuando de repente entra la dueña del edificio, a quien él simplemente le comunica que debe mudarse de urgencia. Entre sus pertenencias aparece el mismo juguete que había visto anteriormente en la supuesta casa de Marie. Trevor le comenta a la señora que ese muñeco pertenecía a su madre antes de pedirle sin rodeos que se marche del lugar. Finalmente toma su auto y conduce acompañado por Iván, quien en realidad siempre había sido producto de sus alucinaciones causadas por el insomnio extremo y la culpa que lo consumía. Durante el trayecto nota que se acercan dos caminos posibles, uno hacia el aeropuerto y otro hacia el centro de la ciudad. Luego se le ve ingresar a una comisaría donde se despide definitivamente de Iván y confiesa ser el responsable de la muerte de Nicholas. Por ello es arrestado y trasladado a una celda donde por fin logra conciliar el sueño. En la escena final se le muestra conduciendo su auto rojo a toda velocidad por un túnel, cierra los ojos y de ese modo termina la película.